Buenos días compañeros, cordial saludo para todos. Quiero invitarlos a que vean el video relacionado con el tema del capítulo número 2, que consiste en el contacto del castellano con el vasco, el catalán y el gallego. Bienvenidos. El contacto del castellano con el vasco, el catalán y el gallego. Desde sus orígenes, el castellano ha sido influenciado por otras lenguas, muchas presentes en la península y otras ajenas a ella. Es así como las variantes prerrománicas presentes en la antigua Hispania se relacionaron, produciendo grandes cambios en sus estructuras fonológicas y sintácticas. Es el caso de la relación entre el vasco, el catalán y el gallego, con el castellano. También es importante destacar cómo otras lenguas presentes en la antigüedad ejercieron presión de cambio sobre el castellano y en ellas mismas. Es el caso de las aspiraciones sibilantes en el castellano andaluz, con amplia influencia del leonés. Podemos destacar rasgos del leonés que aún podemos tener, como es el cierre de la E y la O en posición final, la lateralización de la R y en otros casos la velarización de la N final. El aragonés ejerce influencia sobre el catalán, ya que se encuentra en el Reino de Valencia. También el castellano tuvo contacto con lenguas no romances como el vasco y el árabe. El castellano surge entonces del contacto de hablantes de lengua romance con el vasco, ya que existen muchas similitudes gramaticales entre ambas lenguas. Algunos rasgos vascuenses que se tienen presentes son el cambio de F a H, el ensordecimiento de las sibilantes sonoras, la fusión de la B y la V y muchos fenómenos diacrónicos. El castellano fue ampliamente influenciado por diferentes comunidades adyacentes allí, por ejemplo la comunidad catalana y la de Cantabria. Pero allí en esas comunidades hacían por ejemplo el cambio de la F latina a H. Esto ocurría solamente en la lengua hablada. Pero a su vez el bilingüismo vasco castellano fue ampliamente difundido y aportó mucho al castellano antiguo de aquella época. El castellano tuvo un gran aporte de las lenguas celtas. Estas lenguas fueron habladas en la península durante la época prerromana, aportándole en la sonorización y la edición de las oclusivas sordas. Es el caso, por ejemplo, de palabras como capra, que significa cabra, late, leche, catena, cadena, note, noche. Hoy en día se cuentan aún con algunas presencias de la lengua celta, por ejemplo, en palabras como berro, colmena, pico. Pero sin lugar a dudas, la lengua que más aporte le ha dado al castellano después del latín ha sido el árabe. Hoy en día se cuentan con más de 4.000 vocablos en el castellano procedentes del árabe. Es el caso, por ejemplo, de palabras como azúcar, algodón, alquimia, almanaque, entre muchas más. Los arabismos inicialmente se introdujeron por vía oral, eh, por los contactos entre los hablantes de la península durante la ocupación árabe en aquella época. La cultura árabe era una cultura mucho más avanzada, entonces tuvo una gran influencia en la cultura de aquella época en España, que era más retraída y más lenta. Contacto lingüístico con el vasco. De acuerdo con las últimas estimaciones, alrededor de 900.000 personas conocen el euskera en Baskonia, aunque en diverso grado. En Euskadi, por ejemplo, donde es oficial, junto al español, quienes declaran saber hablarlo constituyen alrededor del 37% de la población, pero quienes lo emplean habitualmente representan solo un 18% a un 20%, es decir, en torno de 400 a 430.000 personas de los cerca de 2.172.000 habitantes con los que cuenta la comunidad autónoma. En la Vasconia francesa, donde el euskera no tiene ningún tipo de reconocimiento administrativo, los vascófonos son aproximadamente una tercera parte de sus habitantes, unas 70.000 personas.
y en Navarra, donde solo es oficial en el norte del territorio, más o menos una décima parte, unas 65.000 personas. En la actualidad, prácticamente no existen vascófonos monolingües, pues los vascos que desconocen el castellano o el francés no alcanzan el 1% de la población total. En el vascuense, el orden de las palabras está sujeto a la estructura de sujeto, objeto, verbo, mientras que en el castellano se enmarca en el orden de sujeto, verbo, objeto. Cualquier variación en el orden de las palabras en el vasco cambia el foco del discurso y da más énfasis al elemento que precede al verbo. Entre sus características tenemos el uso del condicional por el subjuntivo en las estructuras de las oraciones, el leísmo, el uso de le para referirse no solo a referentes personales masculinos, sino también femenino. Por ejemplo, yo le veo versus yo la veo, en referencia a un sitio. Les hay en la corte versus los hay en la corte. El leísmo es un proceso inherente de las lenguas romances, independiente del vasco. La omisión del pronombre clítico acusativo de la tercera persona, lo, los, la, las, le y les. En sus ejemplos tenemos yo ya he leído versus yo ya lo he leído. El uso de las sibilantes en vez de las fricativas interdentales. El uso del pronombre demostrativo en vez del personal. El uso de los verbos echar y hacer en lugar de pasar en expresiones de tiempo. Y el refuerzo de los adverbios y pronombres negativos con no, y e, con doble negación. El contacto del castellano con el catalán. El contacto entre estas dos lenguas ha sido vertiginoso en los últimos tiempos, aunque ha ejercido más control y más predominio el mismo catalán sobre el castellano. Y hay muchas características que se tienen presentes en el castellano hablado en Cataluña. Por ejemplo, se usan muchas palabras con características deíticas, o sea que son palabras que no ofrecen la suficiente información entre el contexto y se requiere muchas características entre el contexto que se plantea, entre el hablante y su ubicación. Y hay también muchas palabras que carecen de correspondencia. Por ejemplo, es el caso de los verbos llevar, traer, venir, en demostrativos como por ejemplo este, ese, en locativos como aquí y allí. Verbos. El catalán estándar ya voy significa venir. Catalán ya vin, venir igualmente. En el castellano de la zona catalana, ya vengo significa venir. En catalán, venir expresa movimiento hacia el hablante o interlocutor. En castellano solo expresa movimiento hacia el hablante. En castellano de Cataluña, los demostrativos este, esto, ese, eso se funden en una sola expresión, este y esto. Un ejemplo de ello es Diego, nunca la lleva, ¿eh? Andrés, bueno, pero esto es normal, en vez de eso es normal. En el catalán, el locativo aquí hace referencia a la primera persona y a la segunda, mientras que en el castellano solo refiere a la primera persona. Un ejemplo de conversación. La persona 1 dice, no pienso ir a la universidad hoy porque con el lío que tengo aquí en casa voy a estar todo el día. La persona 2 responde, no, nos vemos mañana, hoy tienes que quedarte aquí a trabajar desde luego. Uso de la forma bajo con valor adverbial. Por ejemplo, los policías están ahí bajo o está bajo de este piso. La pluralización del verbo haber, por ejemplo, en las frases habían carros en la calle, hubieron niños en el jardín, ha habido muchos vientos fuertes. Otros rasgos de convergencia gramatical son el uso del artículo definido entre nombres propios, el Jorge, el Carlos. El uso de la forma ves en lugar de ve. El uso de a en lugar de en, para indicar un lugar. La introducción de que
Expletivo en frases exclamativas. Por ejemplo, qué pesados que sois. La elisión de la preposición a ante el objeto directo humano. Voy a ver a mi hermana. La expresión de no después del adverbio tampoco. Por ejemplo, pero tampoco nos salieron a. El contacto del castellano con el gallego. El contacto entre estas dos lenguas tiene muchas características. Entre ellas podemos encontrar la entonación. Esta es una característica dada por el español hablado por gallegos y consiste en dar una entonación fonética a la formación de las frases, notándose sobre todo en el inicio de cada grupo fónico, en cada palabra. El gallego es una lengua con muchas similitudes al portugués, pero son dos lenguas que han evolucionado totalmente diferentes. También se tienen algunas variaciones vocálicas, es el caso de la E y la O. En el caso de la E, en palabras con dictongo procedentes del castellano tienden a expresarse como hiatos en las palabras de uso gallego. Por ejemplo, la O tiende a tener un cierre átono a U en la posición final de las palabras. Y la O tiende a tener una apertura tónica, pero presenta gran divergencia en su fonética abierta o cerrada. La guiada. Esta característica propia del gallego, donde la pronunciación de la G puede ser realizada como H del castellano y en otras ocasiones como X, por ejemplo su uso en la palabra gato. Esto solo ocurre en la lengua hablada. Para la escritura se utiliza el dígrafo GH. Esta característica se está viendo cada vez más reducida, utilizándose sobre todo en las regiones rurales y en las personas de mayor edad. El ceseo, que consiste en la pronunciación de S para los sonidos de la Z y la C. Más evidente también en zonas rurales, extendiéndose hacia el centro y norte de España. El uso de la preposición en lugar de a, en el caso de expresiones de lugar. Por ejemplo, vamos a la playa, vamos en la playa. El uso de por en lugar de a para contextos determinados de persona. Por ejemplo, llaman por mamá, llaman a mamá. Expresión del pasado indicativo. Se usa el pretérito simple, como por ejemplo en el verbo comí, en contextos en los que se usa el pretérito compuesto, he comido. Un ejemplo, en el castellano general, ayer el niño comió mucho, pero hoy no ha comido casi nada. En el castellano regional gallego, ayer el niño comió mucho, pero hoy no comió casi nada. La ultracorrección sería, ayer el niño ha comido mucho, pero hoy no ha comido casi nada. En el gallego se extiende el uso del pasado indicativo, también el uso del pretérito simple en reemplazo de acciones donde se emplea el pretérito compuesto, o también se extiende el uso del pluscuamperfecto en acciones con pasado simple. Gracias compañeros por la atención prestada. Espero que ahora tengamos una visión más amplia del castellano en contacto con el vasco, el catalán y el gallego. Y apreciemos enormemente toda la esencia de nuestra lengua.